¿Qué pasaría si un músico de orquesta sinfónica, imaginemos que cada músico talentoso interpretara cada uno su propia canción individual, tratando de conquistar el público? Sería un ruido insoportable. Aunque cada uno tiene su talento, y aunque cada uno pueda sintonizar o más bien interpretar su propia melodía, si todos interpretan al mismo tiempo, cada uno su propia canción, harían mucho ruido, pero no habría armonía. Porque cada uno trataría de impresionar, pero en medio de tanto ruido y en medio de tanto talento, al final sería solamente una falta de armonía. Y esto es precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Admiraban los dones más vistosos. Parece que el don preferido era el don de lenguas, porque era más espectacular, pero los demás dones realmente para ellos eran de poca importancia porque eran menos elocuentes, menos evidentes. Y por eso o al menos había un grupo en Corinto que buscaban su propia gloria, pero no la edificación de otros. Y por eso el apóstol Pablo aclara lo que significa realmente la capacitación del Espíritu Santo a la iglesia. Y ese es el mensaje que quiero comunicar en esta mañana. Cada miembro de la iglesia ha sido capacitado por Dios individualmente para la edificación de toda la iglesia. Cada miembro de la iglesia ha sido capacitado por Dios individualmente, pero para la edificación de toda la iglesia. Y vemos allí una separación muy clara en el texto, en los versículos 1 al 11, veremos que hay diversidad de dones, pero hay un solo propósito. Y los versículos 12 al 31, veremos que hay diversidad de miembros, pero una sola iglesia. Entonces hay diversidad de dones, un propósito, diversidad de miembros, una iglesia. En primer lugar, hay diversidad de dones, pero un solo propósito. El apóstol Pablo en los versículos 1 al 3, vemos que él se refiere a la vida que los creyentes de Corinto vivían antes. Ellos adoraban ídolos. Ellos adoraban los ídolos mudos. Entonces, como los ídolos eran de piedra, de yeso, y no hablaban, los sacerdotes eran los que hablaban por ellos. Y por eso hacían ruido. Y parecía muy espectacular esa manera en que esos sacerdotes paganos hablaban. Había tanto desorden que quizás ellos pensaban que ahora iban a traer eso mismo, pero ahora que eran creyentes en Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por lo tanto, él quiere expresarles a la iglesia de Corinto que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no se reconoce por el ruido que hagan, sino por el contenido del mensaje. El mensaje, el contenido del mensaje es más importante que cualquier otra expresión ruidosa que pudieran hacer. Y por eso hay un mensaje central en la obra del Espíritu Santo y es glorificar a Cristo, reconocer a Jesucristo como Señor. Y esto implica que al reconocer a Jesucristo como Señor, entonces estamos reconociendo su obra por medio del Evangelio. Reconocer a Jesús como Señor es fundamental para ser creyentes, porque aquel que no reconoce a Jesús como Señor no tiene la obra del Espíritu en él. Y la evidencia de tener el Espíritu Santo es que nuestro mensaje claramente glorifica a Cristo, no niega a Cristo, no dice a Cristo o a Jesús anatema.
Básicamente, para aquellos que eran cristianos y eran puestos a prueba, la manera de negar a Cristo, les decían, antes de ir a la hoguera quizás, maldice a Cristo. Esa era la prueba de que no eran cristianos y podían salvarse, maldiciendo a Cristo. Pero como ellos tenían el Espíritu Santo, preferían morir. Y un creyente debe morir. Si tiene el Espíritu Santo, está dispuesto a morir antes de maldecir a nuestro Redentor. Jamás lo haremos, porque es por el Espíritu Santo. Y esa es la identidad que tenemos como creyentes, que tenemos el mismo Espíritu. Y ese Espíritu, el contenido del mensaje es más valioso que cualquier otra cosa. Por eso tenemos que clarificar el mensaje del Evangelio. Pero a partir del versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia de Corinto a entender que los dones del Espíritu Santo son dados por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una dotación de Dios. Y por eso él dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Notemos allí la Trinidad. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, es decir, el Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones o actividades del Espíritu, pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo. O sea, el Dios Trino es el que produce esa obra, esos dones al creyente. Entonces, hay diversidad de dones, de ministerios, no son los mismos, es diversa la manera en que Dios obra en cada creyente. Hay diversidad de operaciones, es decir, las actividades que Dios hace por medio de su poder son diversas. Pero el versículo 7 nos da un fundamento o una clave para entender todo el pasaje. Versículo 7 dice, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, el apóstol Pablo está enfatizando que los dones espirituales son para el beneficio de toda la comunidad de creyentes. No es para usarlos de manera privada y personal, por más novedoso que sea. Y por eso él presenta una lista diversa de los dones. Ahora, esta lista que vemos allí, a partir del versículo 8, no es una lista exhaustiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que no son todos los dones. Él lo que está haciendo es mostrarles a ellos la diversidad de dones. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, hay también una relación de dones espirituales. Habla del servir, del dar como un don, que no son mencionados aquí. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está ayudando a los corintios a entender que todos los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Y comienza precisamente mencionando la palabra de sabiduría. Noten la palabra de sabiduría. O sea, el énfasis está en la palabra producida por la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? El apóstol Pablo, precisamente, él ha dicho anteriormente en su carta que cuando vino a él no vino por palabras de sabiduría, sino que la sabiduría de Dios está centrada en Jesucristo crucificado, que es la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios está en la forma en que Él expresa la redención. Y por eso esa palabra de sabiduría tiene que ver con la obra de Cristo, con el Evangelio. Pero también hay palabra de conocimiento, dice el apóstol Pablo, y el énfasis allí está en comunicar esa sabiduría con precisión y fidelidad. Tiene que ver con enriquecer a otros a través de un discurso
a la iglesia que pueda producir una aplicación práctica. Pero también está la fe. No es la simple fe salvadora, sino que es un don espiritual especial para edificar la iglesia, para inclusive, dicen algunos comentaristas, ser testigos de Cristo y sufrir por Él. Tener una fe suficiente para afrontar la muerte por Cristo. Confiar absolutamente en el Señor. Quizás nosotros necesitamos una fe mayor. Algunos hermanos están dotados con una fe mayor para poder llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero también el apóstol Pablo menciona en los versículos 10 y 11 las sanidades, los milagros que eran esenciales para poder autenticar el mensaje de la palabra de Dios. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo los milagros acompañan el apóstol Pedro cuando está acercándose al templo. Él le dice a un paralítico, levántate. Esos milagros, esas sanidades respaldaban la palabra de Dios. Ahora, nosotros también creemos que Dios hace milagros, siglo XXI, pero conforme su soberanía, conforme su autoridad, podemos orar. Claro que sí. Él todavía sigue teniendo misericordia de nosotros, otorgándonos su gracia. Pero también el apóstol Pablo menciona la profecía, que más que una confusión, sí, ese don es para animar a los creyentes, para edificar a los creyentes, para dar aliento, no para confundir. Para muchos en este momento, cuando se les habla de profecía, entienden o quizás buscan que se les digan cosas del futuro, como una especie de adivinación, pero esto no tiene nada que ver con eso, sino con la edificación del pueblo de Dios, como lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo resalta la importancia del don de profecía sobre el don de lenguas, porque edifica a la iglesia. Pero además habla el apóstol Pablo del discernimiento de espíritus, que había que reconocer los mensajes para determinar la legitimidad de ese mensaje. Reconocer quién está diciendo mentiras y quién está diciendo la verdad acerca de Cristo. Discernir el corazón, discernir las palabras y diversos tipos de lenguas. Notemos que el apóstol Pablo deja al final las lenguas, que era el don preferido de los corintios. ¿Por qué? Porque quizás ellos pensaban que quienes hablaban en lenguas tenían más espiritualidad y que tenían más contacto con el cielo. Quizás se sentían más cerca de Dios. Pero lo que estaba pasando allí era que no estaban edificándose unos a otros con ese don, porque necesitaba ser interpretado. Si no había interpretación, no había edificación. El versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad del Espíritu. Y creo que el apóstol Pablo está dirigiéndose a los corintios porque aunque ellos tenían dones preferidos, finalmente tenían que someterse a la soberanía de Dios para otorgar esos dones que Él quisiera. Es el mismo Espíritu el que provee los dones espirituales y no podían ser escogidos por los creyentes. Los dones espirituales no son como un buffet donde voy pasando con mi platito y voy escogiendo. No.
Los dones espirituales los provee el Espíritu conforme su voluntad, individualmente a cada uno. Y podemos estar gozosos, hermanos, por más sencillo que sea nuestro don espiritual, es importante para Dios. Porque subestimar el don que hemos recibido es quizás subestimar también la sabiduría de Dios con la cual nos ha dotado. Cada don es importante. Y hermano, hermana, si tienes el Espíritu de Dios, has sido capacitado por Él de manera personal e individual para la edificación de la iglesia. Porque cada miembro de la iglesia ha sido capacitado por Dios individualmente para la edificación de toda la iglesia en unidad. Entonces es un solo, hay diversidad de dones, son diversos, pero un solo propósito: edificar la iglesia de Cristo. Pero no solamente hay diversidad de dones, sino a partir del versículo 12 vemos que hay diversidad de miembros, pero una sola iglesia, un solo cuerpo. Y esta ilustración comienza en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. El apóstol Pablo ilustra la iglesia como un cuerpo que está con muchos miembros y literalmente está diciendo que aunque haya muchos miembros, somos el cuerpo de Cristo. Ser el cuerpo de Cristo no es una analogía, no es una metáfora. Voy a repetirlo. ¿Podemos mirar todos hacia el letrero por un momento? Sí, con toda libertad. ¿Regresamos? Nuevamente. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. De manera literal, no hipotética, no metafórica. Recordemos que en Hechos capítulo 9, el Señor Jesucristo resucitado le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo a la iglesia, no a Cristo. Entonces lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver con Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro hace parte del cuerpo, de manera literal. Compartimos las mismas experiencias, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, ya fueran judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hay una comunidad de miembros. Todos hemos recibido el Espíritu Santo de Dios sin distinción alguna. El mismo bautismo reemplaza la circuncisión como la señal de admisión en el pacto, en el nuevo pacto. O sea, cuando alguien hace parte de la iglesia, lo hace a través del bautismo. Eso sucedió en Hechos capítulo 2. Bautícense entonces y hagan parte de la iglesia. Todos. Y a todos hemos recibido el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no se produce el nuevo nacimiento. Y lo que nos hace creyentes
es el Espíritu Santo de Dios, que nos convence de pecado, justicia y juicio y produce vida en nosotros cuando estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, la iglesia no es una creación humana, es una creación sobrenatural de Dios por el poder de su Espíritu. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, es absurdo que el cuerpo tenga un solo miembro. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando mis hijas estaban más pequeñas, había una película que hicieron varias de ellas, no sé si recuerdan, Monster Inc. Y había un personaje allí con un solo ojo, Mike Wazowski. Hacía parte de los monstruos porque era un solo ojo y una boca. Prácticamente él trataba de asustar, pero no podía. Le ganaban otros monstruos más peores. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sería una iglesia monstruosa con un solo miembro, un solo ojo. Por eso dice el apóstol Pablo, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Hay diversidad de miembros, diversidad de dones, pero un solo cuerpo. Y cada miembro del cuerpo debe funcionar en armonía para el bienestar del cuerpo. Si no funciona en armonía, entonces va a hacer ¿qué? Que se duela el cuerpo. Si cada órgano no funciona adecuadamente, va a perjudicar el cuerpo. Por eso Dios creó el cuerpo de la iglesia y dotó a cada miembro con una función particular de acuerdo a su diseño. Versículo 18. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Por lo tanto, todos los miembros del cuerpo son indispensables. Por más sencilla que sea tu labor de servir, de animar, de hospedar a otros hermanos, acomodar las sillas, acomodar el púlpito, bueno, menos mal este tiene ruedas. Todo es importante, hermanos queridos. Cada función del cuerpo, por más, no menosprecies, no subestimes el don que tienes. Si no eres tan elocuente, eres valioso para Dios porque te necesitamos. Necesitamos que estés allí, sirviendo, amando a tus hermanos en la fe. Porque ningún miembro del cuerpo es menos importante. Todos los miembros son necesarios. Versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más sencillos, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que menos carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya
división. Las partes presentables, dicen algunos autores, pueden ser las partes visibles. Y si no todos van a estar visiblemente notorios, que era lo que querían los corintios, ser visibles, ser vistosos, mostrarse. Menospreciaban otros dones, que eran más sencillos, pero todos son importantes en el cuerpo. Cada uno, aunque haya creyentes discretos, pero que están orando por la iglesia, son necesarios, hermanos. No pienses que porque tu nombre no está en letras de molde, no eres importante. Eres esencial para el cuerpo. Eres vital para el cuerpo, que es la iglesia. Muy importante. Y Matthew Henry dice lo siguiente: también debemos vestir con afecto y consideración especiales a los hermanos que por causas físicas o mentales no atraen de suyo la simpatía o hasta ponen a prueba la paciencia. ¿Algún hermano ha visto a otro con paciencia? Hay hermanos que necesitan paciencia para tratarlos. Son necesarios en el cuerpo. Y por eso todos son importantes. Versículo 26 nos dice que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, la membresía es para poder entender que nos necesitamos unos a otros. No solamente necesitan al pastor. Y perdónenme si a veces no los he llamado. No se sientan olvidados. Perdónenme si a veces paso por alto sus luchas. Pero también cada miembro del cuerpo es interdependiente y no autosuficiente. Entonces, hermanos, ¿cómo se ve esto en la práctica? Una llamada telefónica. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo puedo orar por ti? Cuéntame. Una invitación, una conversación, una ayuda al hermano, una invitación después de la iglesia. No te vayas solo. Vamos a la cuti o algo así. Está bueno, ¿no? No te vayas solo. Puedes estar conmigo. Una preocupación mutua, porque los dones, o sea, puede alguien decir, bueno, pero ¿cuál es mi don espiritual? No lo vas a descubrir si no te relacionas con nadie. Puedes tener una palabra de consuelo, pero si no te interesan los demás, jamás los vas a consolar. Tienes que involucrarte unos a otros. Tenemos que tomar partido con los hermanos. Tenemos que conocer sus luchas para poder estar con ellos, para poder animarlos. A los que están enfermos, toda la iglesia actuando. Imagínense una iglesia donde todos ejercitan sus dones, donde todos se aman, donde todos están buscando la comunión, el interés y no solamente la necesidad individual. Eso es lo que el Espíritu Santo provee a la iglesia. Porque los miembros, aunque son individuales, forman una sola iglesia. Versículo 27. Ahora bien,
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Cada miembro de la iglesia tiene una función imprescindible y particular para ejercitar. Por más sencilla que parezca. Para que la iglesia funcione adecuadamente, necesitamos que ejercitar nuestros dones espirituales, las capacidades que hemos recibido por el Espíritu Santo. Ninguno puede pretender tener un don más importante y tampoco ninguno puede considerar su don como inferior, porque todos son necesarios en el cuerpo. Todos, hermanos. Al final, el apóstol Pablo describe los roles diversos. Él está enfatizando la diversidad en la unidad. Él está enumerando no de acuerdo con el nivel de admiración, sino con el nivel de edificación. Y por eso comienza en el versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y parece ser una descripción histórica de la iglesia. Los apóstoles, aquellos que fueron testigos presenciales de Cristo resucitado. Pero los apóstoles no están allí, el apóstol Pablo no incluye a los apóstoles por los más famosos o los que tengan más poder, porque inclusive él era subestimado por ser un apóstol. Lo creían poca cosa y murió martirizado. Pero también menciona a los profetas y a aquellos que inclusive están hablando acerca de la historia de la redención, siervos de la palabra de Dios para proclamar el mensaje de Dios y para exhortar en el Antiguo Testamento y a algunos en el Nuevo Testamento, como Agabo, que anunció las aflicciones del apóstol Pablo que iba a recibir en Jerusalén, profetas. Pero también maestros, entre los cuales se escogían los más maduros, quizás para presentar la palabra de Dios, las enseñanzas, las doctrinas. Y hay una mención de la diversidad de obras del Espíritu, milagros, sanidades, ayudas, todo diverso que era necesario para el avance del reino de Dios. Ayudas, los que administran, dice el versículo 28 al final, ayudas, administraciones y al final diversas clases de lenguas. El apóstol Pablo deliberadamente ha puesto las lenguas al final otra vez para que los hermanos, la iglesia de Corinto entendiera la diversidad de la obra del Espíritu Santo de Dios, que todos eran imprescindibles. Las administraciones allí es la misma palabra que tiene que ver con los timoneros que dirigían, que ayudaban en la iglesia. Y las lenguas están al final. El versículo 29 hay varias preguntas y todas las preguntas tienen una sola respuesta: no. No. Versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Porque la iglesia tiene diversidad de miembros, han sido dotados individualmente,
pero no todos tienen la misma función. Las preguntas deben llevar a una conclusión. Aceptar la diversidad de los miembros y el respeto y la consideración de todos los miembros como importantes en el cuerpo. Hermanos, cada parte del cuerpo, cada miembro está diseñado para una función propia. Si se debilita, afecta todo el cuerpo. Imagínense los que juegan fútbol con un problema en el dedo meñique del pie. Y si son los delanteros, todo el cuerpo se afecta. Y todo el equipo. Porque duele todo el cuerpo. Todo se debilita. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Dios nos valora a todos por igual. La salud de la iglesia requiere que todos los miembros funcionen armoniosamente, que se preocupen los unos por los otros, que valoremos lo más sencillo. Lo que parece sin importancia es valioso en el cuerpo. Cada miembro de la iglesia ha sido capacitado por Dios individualmente para la edificación de toda la iglesia. Y el versículo 31, el apóstol Pablo concluye pidiendo a los corintios y pidiendo a la iglesia: deseen ardientemente los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente, el del amor. Ese capítulo 13 que vamos a estudiar la próxima semana es una exhortación al amor que a los corintios les faltaba. Quizás también en algunos momentos lo necesitamos nosotros para evitar pensar en nosotros. Ese camino más excelente no es una ruta, simplemente, sino más bien el amor es el mismo camino. El amor es el camino mismo, el camino del amor. Para que haya unidad en la diversidad, se requiere amor. Y para ejercitar el amor, necesitamos a aquel que nos amó y que se entregó por nosotros en amor. Se entregó voluntariamente a la muerte. Y antes de ir al Calvario, oró por nosotros para que fuéramos uno. Y lo garantizó con su aflicción, con su victoria sobre la muerte.